También nos comprometimos a contarles qué es lo que nos propone hoy Sebastián Mastropaolo en su habitual micro previsional. Sebastián, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de segmentación tarifaria, porque en su momento el Gobierno Nacional anunció que tenía que ver con sacarle los subsidios a un 10% de personas con grandes recursos, que evidentemente estaban en distintas condiciones que aquellos que tienen menos recursos. El problema es los que quedaron afuera o los que van a quedar afuera, Sebastián. Sí, la verdad que es un número que preocupa mucho porque estamos hablando de alrededor de un 45%. ¿Cómo se compone este 45%? Como vos bien lo dijiste, el gobierno en el anuncio principal habló de un 10% que era el que tenía mayor poder adquisitivo y tenía sentido realmente, liberar la tarifa y que no sea subsidiado. El problema es que el tipo de aplicación que se dio de una forma bastante rápida, con poca información, genera que hoy tenemos un 45% de personas que por diferentes razones no se han incorporado o no se han inscrito a los diferentes sistemas de subsidios que tienen cada uno de los servicios. Porque recordemos que vamos a hablar en la provincia de Santa Fe, por una particularidad, corremos el agua, que es la única que no va a tener subsidio porque es provincial, pero estamos hablando de la luz y el gas. Cuando hablamos de este 45%, estamos hablando, obviamente, de ese porcentaje de mayores ingresos que no tiene derecho a recibir subsidios a partir de esta segmentación, pero también hablamos de un universo que por diferentes razones, que es lo que queremos descubrir y colaborar para que esto obviamente no se mantenga en el tiempo, no se han inscrito por razones administrativas, porque no han conocido la información, porque no saben cómo hacerlo. Por diferentes razones nosotros vemos que hay un número muy alto de usuarios que realmente hoy no están inscritos y que realmente van a tener un perjuicio en su factura y obviamente un detrimento en su economía. Y aquí hay un sector que es el más vulnerable, que es el que más nos preocupa, que es el adulto mayor. No solamente el abuelo, sino el vecino, la persona que no tiene información, que no sabe cómo hacerlo, aquella que cree que porque cobra una jubilación no le van a subir los servicios. No es así. El que no se inscribe no va a tener subsidios. Y hay que ser muy claro en este concepto porque tenemos que ir en búsqueda y colaborar con cualquier adulto mayor, con cualquier persona que no tenga claridad sobre este concepto, porque va a ir viendo el incremento a partir de septiembre. Esto es otra de las cuestiones que también preocupan. Ha habido muy poco tiempo de implementación, ha habido muy poco tiempo para la inscripción y a partir de septiembre se va a empezar a quitar los subsidios de forma gradual hasta llevar a una tarifa plena, una tarifa que obviamente va a incrementar los servicios en un porcentaje importante. Estamos hablando de entre 1.000 y 1.500 pesos, depende de qué tipo de servicio, y eso obviamente hoy repercute directamente en las finanzas de cualquier familia. También tenemos que tener en cuenta que para lo que es la luz, digamos, a todos los que no sean usuarios residenciales, también van a tener los aumentos, le van a aplicar directamente las pymes, los comercios, y esto también va a repercutir en los precios, o sea, aumentos de precios, porque obviamente cualquier persona que produce o que genera algún tipo de venta va a tener que trasladar este aumento a una nueva realidad de la adecuación de las nuevas tarifas. Entonces, sobre todo, preocupación por la falta de información. Ayer escuchaba al defensor del pueblo que también hablaba del derecho a la información y el derecho al consumidor. ¿Qué pasa con ese derecho que está adquirido y que se puede obviamente reclamar? Hoy la EPE no puede trasladar y informar al usuario en cuánto le va a incrementar, porque la EPE no es la generadora del servicio y no tiene los costos del servicio. La EPE lo que hace es trasladar el servicio desde otros lugares donde se producen y cobra la distribución y obviamente el servicio dentro de cada una de las casas donde se presta. Entonces, falta mucha información, realmente es preocupante para sectores que todavía no vemos que se han inscrito, que obviamente lo puedan hacer. Sigue abierta la inscripción en miargentina.gov.ar/subsidios. En esto tenemos que trabajar fuertemente para que todas las personas que por alguna razón todavía no lo hayan hecho, lo hagan rápidamente y sobre todo, de nuevo, solidariamente acompañar al adulto mayor, a la persona vulnerable, al que no tiene información, al que cree que no lo sabe hacer o no lo puede hacer. Bueno, también nosotros estamos a disposición a través de nuestra página web www.sebamastropaolo.com.ar. Allí vamos a abrir, existe la ventana de WhatsApp y se pueden comunicar para que nosotros los ayudemos a
que cumplan todo el servicio. Es que vale la pena la aclaración, porque me parece que eso es lo que todavía no se comprende. No es que te van a dar el subsidio, te van a quitar el subsidio que ya tenés. Entonces ahí es donde vas a ver en la boleta de luz y de gas el impacto. Ya en el gas se está viendo el impacto, porque antes de comenzar con la segmentación tarifaria empezaron a aplicar la quita de subsidios. Entonces, encima en invierno, o sea, el momento es prácticamente para el bolsillo de un impacto muy grande. Pero al margen de eso, hay que explicarle a la gente que si no haces el trámite, te vas a quedar sin el subsidio y vas a pagar más. Sí, exactamente, es exacto como vos lo decís, hay que ser muy puntual en este tema. Aquí no hay ningún sistema que corra, que pueda, digamos, ser subsidiario a esto. El que no se inscribe pierde el subsidio, así de claro. Entonces, por eso nuestra preocupación, dentro de lo que primero describía, hay mucha gente que no se ha inscrito. Hay mucha gente que no se ha inscrito y es lo que queremos ayudar a informar, a que lo hagan, porque aparte, Gise, realmente tengamos en cuenta que estamos en esta etapa de invierno, pero va a venir el verano, un verano fuerte, como sabemos que viene en Santa Fe, y vamos a tener el problema de la quita de subsidios en la energía. Hoy un aire acondicionado no es para una clase alta, hoy un aire acondicionado es para una familia común de clase media que va a ver una aplicación de la quita del subsidio que va a incrementar muchísimos. Y aquí también tenemos que hablar de los topes de consumo, porque también recordemos que las categorías, además de ser a través de los ingresos de cada grupo familiar, también va a haber topes de consumos. Hablamos de 400 kilowatts por familia por mes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta información, ¿cómo se va a trasladar a la EPE? ¿Cómo se va a informar al usuario que si pasa los 400 kilowatts en verano va a tener la plenitud de la tarifa sobre lo que exceda ese consumo? Es mucha la información que falta, es mucha la adecuación de estos derechos del consumidor que se tienen que respetar y la verdad que estamos preocupados porque vemos que la totalidad de las personas todavía no entienden la magnitud de lo que puede ser una factura a fin de año con todos los incrementos, con la quita total de los subsidios. Estamos hablando de aumentos de más del 160%. Entonces van a ser importantes los aumentos y sobre todo para los sectores que no reconocen o no tienen la información, pueden llegar a encontrarse con una factura que no puedan pagar. Eso es lo más preocupante, ¿no? Y son servicios esenciales. Tenemos algunas consultas respecto a esto. Por ejemplo, dice, hola concejal, yo me anoté a los subsidios, apenas abrió la inscripción, pero cargué mal mis ingresos. ¿Lo puedo modificar? ¿Cómo puedo hacer? Sí, lo que tiene que hacer es obviamente entrar a la página de miargentina.gov.ar. En ese caso puede obviamente reformular, adaptar, porque aquí va a haber mucha información que va cambiando. Esto tiene que estar disponible, tiene que hacerlo rápidamente para que impacte en el sistema y no se le quiten los subsidios. Así que esto va a ser continuo para diferentes personas que se mudan, diferentes personas que cambian su categoría. Va a haber un cambio permanente. Una persona, por ejemplo, y pasa a cobrar un subsidio de desempleo. Ya su situación es distinta. Ya automáticamente tiene que rápidamente aclararlo para no tener un daño en su factura. Es que no es automático, me parece que eso también es importante. No es automático. Ese es un gran problema. Sí. Antes el subsidio era para todos sin fijarse en nada. Ahora al contrario, si vos no avisás cuál es tu situación, el subsidio se te quita. Otra consulta, hola Seba, ¿cómo se va a aplicar la quita de subsidios en el agua? Bueno, no, aquí justo lo dijimos en un momento, el agua es provincial, al ser provincial no tiene subsidios nacionales, pero hay un dato que es importante, el agua también va a tener modificaciones porque justamente la producción del agua también impacta el aumento de la energía, el aumento del gas, el aumento de los diferentes servicios, así que seguramente también va a haber actualizaciones, esperemos que no sean tan grandes como el resto de los servicios. Es lo que todos esperamos. Hola concejal, yo no me anoté cuando me tocaba inscribirme. ¿Puedo hacerlo todavía? Sí, por favor, y que lo haga lo antes posible para que rápidamente impacte. De nuevo, hay mucha gente que todavía no se ha inscrito y es el universo de personas que tenemos que ir a buscar, porque es importante que lo hagan, porque cuando llegue la factura ya es tarde. Tenemos que hacerlo lo antes posible porque esto va a ser fragmentado, pero tengamos en cuenta que el que no se inscribió, a partir de septiembre ya empieza la quita de subsidio. Clarísimo, vamos a seguir con el tema seguramente en otra oportunidad. Están las líneas de consulta, las situaciones particulares, a través de Sebastián Mastropaolo lo vamos a canalizar y te esperamos el miércoles que viene. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Sí,